Saludamos al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y preside también la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Quisiéramos iniciar este diálogo, doctor Barrera, al tiempo de darle la bienvenida, preguntándole qué previsiones se tiene en el municipio con respecto a este tema. Por la buena condición de Cuenca con respecto a la pandemia, se ha venido ya conversando esto días atrás en el municipio y sin duda el anuncio presidencial catalizará las decisiones. Gustavo, un saludo cordial para usted, para Rosana y para toda la audiencia. Creo que es importante que la ciudadanía conozca que, de acuerdo a estudios internacionales, principalmente en Europa, se ha determinado que la medida de salud pública que mayormente redujo la incidencia de la COVID-19 ha sido precisamente la mascarilla. El uso de la mascarilla ha permitido reducir el contagio en un 53%. La vacunación reduce los efectos y la letalidad del virus, pero no reduce el contagio. La medida más adecuada, insisto, de salud pública ha sido el uso de la mascarilla. Por tanto, es absolutamente necesario acoger los criterios epidemiológicos de médicos, de especialistas, ¿no? Quienes han manifestado ya desde algún tiempo atrás, como bien lo dice usted, estimado Gustavo, hemos venido analizando el retirar el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios con buena ventilación, puesto que el contagio se reduce en estos espacios. Más, en espacios cerrados, con poca ventilación, existe la presencia de microorganismos y eso aumenta el riesgo de contagio. Para nuestro criterio, toda vez que recibamos el informe de la Mesa Técnica de Salud, de ser el caso, se generará la reforma. La propuesta que se llevará es que deje de ser obligatorio en espacios abiertos y bien ventilados y se mantenga la obligatoriedad en espacios cerrados, acogiendo, insisto, los informes de epidemiólogos, no solo a nivel de Cuenca, sino a nivel de país, e incluso estos informes internacionales. Hoy por hoy, Gustavo, esto es importante que sepa la ciudadanía, continúa vigente la ordenanza que fue aprobada el 15 de abril del año 2020, por tanto en Cuenca sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla, con base en el marco de competencias, el régimen de competencias atribuidos a los GAS municipales en la Constitución de la República sobre regular el uso del suelo. Si es que ya el alcalde ha dispuesto que la Mesa Técnica de Salud se reúna, entregue los informes de las condiciones epidemiológicas y de manera inmediata, pues, buscaremos, de ser el caso, la reforma de la ordenanza. Justamente iba hacia allá mi inquietud, concejal Barrera, muy buenos días. ¿Se promoverá luego de esta decisión anunciada por el presidente de la República una reunión del COE cantonal, de la Mesa de Salud? ¿En qué espacio realmente debe determinarse o tomarse las decisiones ya para el caso exclusivo del Cantón Cuenca? Importantísima su pregunta, estimada Rosana, porque nos permite poner en conocimiento de la ciudadanía cuál es el procedimiento que ejecutamos en Cuenca. Primero, como bien dice usted, tiene que reunirse la Mesa Técnica de Salud, de la cual son miembros los médicos especialistas en el área, representantes del Gobierno Nacional Desconcentrado y de la Corporación Municipal, incluso del gremio de médicos, ¿no? Y con ello se envía un informe al Consejo Cantonal de cómo se encuentran hoy las condiciones epidemiológicas. Recordemos que el último informe del Consejo Cantonal de Salud establecía que en Cuenca teníamos el 9% de positividad en cuanto al virus. Para tomar estas medidas del retiro de uso de mascarillas en espacios abiertos, se necesita una positividad igual o menor al 5%. Ese reporte todavía no lo tenemos, no hemos llegado a una positividad del 5%. Hay que revisar esta semana cómo este informe de las condiciones. Hay otras ciudades del país que han reportado, y esto lo ha citado las autoridades de salud, índices de infección menores al 4%.
Pero quizás vale la pena una reflexión ahí, perdón, señor concejal, respecto de la ausencia de pruebas, por ejemplo, que nos den datos reales de cuál es la situación en torno a la pandemia. El número de pruebas se ha reducido de manera importante e incluso un importante número de personas que puedan tener sintomatología, que en estos días además se han confundido con la influenza o pudieron haberse confundido con casos de influenza, simplemente no acuden a hacerse una prueba y estos son datos que no están siendo registrados. Entonces es muy difícil tener datos reales. Así es, estimada Rosana, nosotros hemos sido insistentes en este tema desde el inicio de la pandemia, no hemos tenido datos ajustados a una realidad pragmática, siempre los datos tenían un retraso de al menos 2 o 3 semanas, progresivamente el Ministerio de Salud ha ido corrigiendo aquello. Y fundamentalmente, Rosana, por lo que usted manifiesta, nosotros consideramos que el uso de la mascarilla debe continuar, al menos en espacios cerrados, porque podemos confundir, ¿no es cierto?, una sintomatología de una gripe con COVID o de COVID con una gripe o con influenza. Entonces, el mecanismo, la medida de salud pública más efectiva para reducir el contagio ha sido la mascarilla. Y permítame, sin salirme del tema que estamos hablando, que yo quisiera que lo llevemos al plano técnico, médico, de ninguna manera somos técnicos en la materia, pero sí revisamos, leemos y acogemos continuamente el asesoramiento que nos dan especialistas en el tema. La medida del gobierno dictada el día de ayer, primero es contradictoria, porque primero anuncian que ya no se debe usar la mascarilla, contrario a lo que sugieren los epidemiólogos, que dejar el uso de la mascarilla en espacios abiertos debe ser un proceso cronológico y que además se debe sentar un mensaje educacional claro de que debemos llevar esto al autocuidado, es decir, facultativo usar la mascarilla. Segundo, la resolución del COE nacional que ustedes dieron lectura antes del inicio de la entrevista dice que en espacios cerrados sí se debe usar, por ejemplo, en centros médicos, tanto pacientes como quienes prestan el servicio, que se recomienda que en buses, en escuelas, en colegios, en universidades, es decir, en planteles educativos, se use la mascarilla. Hay una contradicción. El acto del gobierno de ayer fue un acto político, otra cortina de humo a la crisis de gabinete que vive. No quiero desviarme del tema, pero lamentablemente eso genera una falsa confianza hacia la ciudadanía y además distrae, ¿no es cierto?, el debate de los temas que el gobierno no quiere que la ciudadanía esté informada. Más allá de eso... ¿Usted la considera una medida disuasiva entonces, doctor Barrera, para distraer a la población? Ahora, ¿cómo está en Cuenca y cómo podría eventualmente modificarse el tema de aforos en bares, restaurantes, sitios de diversión? Gustavo, creo que su pregunta nos permite explicar y desarrollar de manera muy adecuada una preocupación que tiene algún sector de la población. Hoy por hoy, Gustavo, están activados al 100% los aforos. Es decir, que con o sin mascarilla, la reactivación económica en Cuenca se está generando de manera planificada. Ahora, y ordenada. ¿Ha asistido usted a este tipo de establecimientos? ¿Ve usted que se mantengan las medidas de seguridad o las actuaciones, la conducta personal con previsión en lo que estamos viviendo aquí en Cuenca? Hay que resaltar lo último que usted decía, Gustavo, el desarrollar una cultura de autocuidado, que es fundamental, y ese debió haber sido el mensaje ayer del gobierno. Si bien en espacios abiertos se retira el uso de la mascarilla, que coincidimos, en espacios cerrados se debe mantener. Y cuando usted presente sintomatología o cuando usted esté en un espacio abierto de concentración masiva, utilice la mascarilla de manera facultativa. Eso es un proceso que no lo decimos nosotros, lo recogen los epidemiólogos, los especialistas en este tema. En Cuenca, Gustavo, sí, hay lugares que hacen cumplir en su totalidad, otros donde efectivamente los ciudadanos no utilizan la mascarilla en espacios cerrados, pero pasa esto sí por un tema de autocuidado. El control va a continuar, Evidentemente en espacio abierto, y esto lo conversamos ayer con el señor alcalde, en espacio abierto ya no se va a sancionar, a pesar de que sigue siendo obligatorio,
Pero no sería adecuado una sanción, más bien será un proceso de prevención hasta que hagamos la reforma a la ordenanza como corresponde. Sin embargo, Gustavo, también, y Rosana, hay una contradicción en las declaraciones y en el manejo técnico del gobierno. Se dice, por un lado, que se va a retirar el uso de la mascarilla en espacios abiertos, y por otro lado, que en espacios cerrados o poco ventilados se van a tomar medidas para la contención del virus. ¿Cuáles son estas medidas? El distanciamiento, ¿eso qué significaría? Reducir aforos. Entonces, fíjense que no hay un manejo técnico, no hay un manejo adecuado del COE nacional, que lamentablemente sigue siendo presidido por el mismo, la misma persona que lo presidió en el gobierno anterior. El manejo de la pandemia todos sabemos. Ahora, al gobierno hay que reconocerle el proceso de vacunación, pero desde luego, y eso ha permitido, el eficiente proceso de vacunación ha permitido un proceso de reactivación económica, ha permitido que hoy estemos hablando ya de retirar el uso obligatorio de las mascarillas en Cuenca, al menos en los espacios abiertos. En espacio cerrado, criterio de quien les habla, recogido de epidemiólogos y de informes, que en espacios cerrados continúe la obligatoriedad. Bien, quisiera pasar a otro tema, doctor Barrera. ¿Cómo mira usted este plan para la instalación de radares en Cuenca? Varios concejales se pronunciaron, pidieron controles por parte de la Contraloría, que se lo debata a nivel del Consejo Municipal. Hay indagaciones, hay incluso protestas por este tema, pero la situación ha seguido. Me parece que usted mismo nos informó hace algunas semanas, y lo han confirmado otros concejales, que ese contrato está firmado y que se encuentra ya en un cronograma para su cumplimiento. En esto, por un lado está la seguridad vial, ¿quién puede discutirlo? Pero por otra están también grandes ingresos que se proyectan tanto para el EMOVP como para el socio privado, y esto genera preocupación. Hay referentes en el país y en el exterior. Barranquilla, en Colombia, está dejando todo este tipo de controles por los abusos que se han generado allí. Ayer leíamos en Twitter un mensaje de una persona de Ambato que protestaba porque le han puesto una multa de $600 por un exceso de velocidad. Decía, iba a 63 kilómetros en una zona de 60 y así por el orden. ¿Qué consideraciones en todo caso se está haciendo sobre este tema? Hasta donde conocemos, la única decisión oficial de la administración municipal del alcalde fue pedir que Contraloría examine el proceso de cómo se hizo esta concesión. Gustavo, yo dividiría la respuesta en dos aristas. La primera tiene que ver con la fiscalización, y efectivamente, como usted lo manifiesta, el propio alcalde solicita al organismo de control, que es la Contraloría, que haga una auditoría correspondiente. Lo han hecho también otros compañeros concejales, y es lo que corresponde. Esperaremos a que Contraloría haga la auditoría correspondiente para que efectivamente se determine si es que hay alguna responsabilidad. Una pregunta intermedia aquí. ¿No era lógico que se esperen los resultados de la Contraloría antes de firmar ese contrato que estaba solamente asignado? De conformidad a la legislación vigente, Gustavo, no había ningún impedimento para la firma. Pero hablamos de temas de delicadeza. Si es que hay dudas, hay que tener delicadeza. Bueno, las dudas nacen de un sector de compañeros concejales que usted conoce, tienen una posición también política frente a la administración, y para que esto no quede en temas de orden político, siempre respetando el actuar de todos los concejales y concejalas, la Contraloría será quien determine, ¿no? Y en un segundo momento, Gustavo, dando contestación a su pregunta, tiene que ver, sí, con el uso de tecnología disuasiva para reducir la accidentabilidad en Cuenca, que nosotros consideramos que es adecuado. Ahora, una cosa es el uso de tecnología disuasiva y el otro es ya un abuso frente a tener una visión de sanción y no una visión de prevención. En eso hay una gran diferencia. Hemos sido claros nosotros en las consultas que hemos hecho a la administración municipal en que primero debe desarrollarse un proceso de educomunicación, es decir, que todo el proceso de instalación, tanto de fotorradares
para velocidad como para otro tipo de contravenciones, se debe informar debidamente a la ciudadanía dónde van a ser instalados, y aparte de esa información se debe dar un tiempo perentorio para nuestro criterio, no menos de 3 meses, para que los ciudadanos puedan conocer que efectivamente ahí se encuentran instalados y que a partir de tal fecha, si es que se irrespeta las normas de tránsito, van a ser multados. Creo que hacia allá tenemos que encaminar, Gustavo, el uso de esta tecnología, y bien lo decía usted, hay ciudades que están ya retirando, ciudades en el mundo que están retirando este tipo de tecnología disuasiva. ¿Y es por qué? Porque se muestra una reducción dentro de la accidentabilidad de tránsito y un incremento en el respeto de las normas de seguridad vial por parte de los ciudadanos. Hacia allá tenemos que ir, hacia crear esta cultura para que en un tiempo perentorio ya no necesitemos de este tipo de tecnología para aplicarlo como reducción de la accidentabilidad. Pero además, concejal, otra de las preocupaciones, a más de las que usted acaba de manifestar, tiene que ver también con esta alianza con un privado que se llevaría un porcentaje importante de todo lo recaudado y los tiempos, además, en los que estaría vigente este acuerdo. Es importante, estimada Rosana, decirle a la ciudadanía que este modelo de gestión ya se estableció en Cuenca. En la administración anterior de la EMOV, así se comenzó con el proceso de implementación de estos fondos. Concejal Barrera, tuvimos un problema con su audio, no sé si se apagó su micrófono. Sí, mil disculpas. Decía hace un momento que este régimen está atribuido a las empresas públicas y lo pueden aplicar. Se lo aplicó en la administración anterior, se lo aplica ahora. Lo que sí le hemos pedido a la administración es que pueda hacer públicas las condiciones en las cuales se está firmando este nuevo contrato. Es decir, ¿son mejores? ¿Son similares? ¿Son peores que las que se hizo años atrás? ¿Son más beneficiosas para Cuenca como tal? Más allá de la principal razón de ser de esta alianza estratégica, que es reducir la accidentabilidad de tránsito y mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, de respeto a la seguridad, a las normas de seguridad. En lo que usted señala, doctor Barrera, hay una paradoja. El actual alcalde protestó por esa metida de mano al bolsillo de los cuencanos y ahora se hace exactamente lo contrario. En todo caso, quisiera preguntarle si es que se procedió ya con el contrato, si esto tiene que seguir un cronograma para su aplicación. ¿Qué puede pasar si la Contraloría reporta inconformidad con el proceso seguido para el escogitamiento del socio privado? Gustavo, está en proceso de ejecución. Incluso si nosotros nos percatamos en la autopista Cuenca-Azogues, vemos que ya se ha reemplazado con unos nuevos dispositivos tecnológicos. Ya no están los que en su momento estuvieron a cargo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Tendríamos que concluir que lo de la Contraloría es un saludo a la bandera. La Contraloría, en su momento, de determinar el caso, pues, dentro de su auditoría, puede determinar, recordemos, responsabilidades de orden civil, administrativo e incluso penal. Eso nosotros no quisiéramos anticiparnos, que ya le corresponde al organismo de control, mas sí creo que es importante que la administración municipal pueda hacer público este comparativo en cuanto a los dos contratos, el anterior y el actual, y claro, pueda precisar cuáles son las modificaciones a fin de que la ciudadanía pueda estar debidamente informada. Bien, muchas gracias, doctor Barrera, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo Rosano. Buen fin de semana para todos y todas. El doctor Javier Barrera es concejal del Cantón Cuenca, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y preside también la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana.